Bienvenidos cabros de YouTube, finalmente, después de tenerlo mucho tiempo en el punto de mira, me he aventurado a jugar Darksiders. Y la verdad, ha sido una experiencia muy intensa a la par que divertida. Hablemos un poquito de este juegardo en esta videoreseña XD. Darksiders aparece en consolas por primera vez en 2010 tras su presentación en 2007. El proyecto fue encabezado por el artista de cómics estadounidense Joe Madureira. Es muy importante detenerse en la figura de Joe pues se trata del alma creativa del proyecto. Su estilo de dibujo es muy característico, a la par que clásico. Sus personajes beben de la estética de la fantasía oscura. Los personajes masculinos son fuertes y atléticos. Sin duda destacan sus espaldas de gran envergadura así como el tamaño de sus manos en comparación a cabezas de menor tamaño. Aunque la presencia de personajes femeninos a lo largo del juego es más bien escasa, si vamos a trabajos anteriores, como puede ser en los cómics de X-Men, las figuras femeninas de Joe tienden al atractivo idealista y atlético a través de mujeres guerreras. Tremendo pajero el Joe si me preguntas. No solo la fisionomía de sus personajes ya es de por sí interesante, sino que además es acompañada por un diseño de vestuario realmente imponente que a mi parecer, bebe mucho de obras como Warhammer Fantasy. Por lo menos cuando hablamos de Darksiders. Y es que, a fin de cuentas, lo primero que entra por los ojos cuando uno empieza a jugar Darksiders es, sin duda, su estilo artístico. Debo decir que yo no conocía el arte de Joe Madureira, pero Darksiders es sin duda un muy buen portafolio de su arte que me hace recordar al de otros grandes artistas como Mike Mignola. Dicho esto, hay mucho que comentar sobre esta primera entrega de la franquicia. No solo voy a destacar los diseños de personajes y escenarios, sino también su cuidada elección de géneros que hizo de Darksiders un soplo de aire fresco para los jugadores. Y es que la obra de Joe Madureira combina dos ideas que a primera vista no parecen encajar, el hack and slash y la jugabilidad de los clásicos de Zelda. Así pues, Darksiders combina el frenetismo de obras como Devil May Cry o God of War con los puzzles, mazmorras y exploración de juegos como Zelda Ocarina of Time o Twilight Princess. Cuando pienso en esta combinación de géneros y jugabilidad, la primera pregunta que me hago es siempre la misma: ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? El combate de Zelda siempre tuvo cierto frenetismo y ese toque arcade que lo hacía enteramente disfrutable. Pero es cierto que tampoco buscaba un frenetismo mayor basado en oleadas constantes de enemigos con ataques rápidos y constantes. Por otro lado, los hack and slash como God of War y Devil May Cry en sus bases sí que tomaban gran inspiración del sistema de mazmorras de los juegos clásicos de Zelda. Véase la propia mansión en el primer Devil May Cry en la que avanzas y vuelves a zonas anteriores una y otra vez a la par que peleas contra diferentes jefes, y escenarios como el Templo de Pandora en el primer God of War que se convierte en una laberíntica mazmorra donde el jugador tiene que hacer uso de su astucia y herramientas para superar diferentes desafíos y puzzles. Sin embargo, puede decirse que ambos juegos siempre han tenido un enfoque mucho más lineal, sobre todo si hablamos de God of War. Darksiders rompe directamente con esa estructura, trayendo a lo mejor de ambos mundos, el frenetismo más directo y las mazmorras que no buscan ocultar en absoluto la influencia que han recibido de las más importantes entregas de Zelda. Lo que dicta la calidad de Darksiders no es su mezcla de influencias, sino el cuidado a la hora de implementar lo mejor de cada una. Y lo más importante, añadir su granito de arena. No deja de sorprenderme el hecho de que si me dieran una moneda por cada hack and slash que tiene ambientación demoníaca y celestial, tendría un total de 3 monedas, lo cual es bastante gracioso. Lo bueno, sin embargo, es que este trío de juegos, Devil May Cry, Bayonetta y Darksiders, se diferencia completamente el uno del otro. La premisa de Darksiders es clara y concisa en su cometido. El mundo desde sus orígenes se dividió en el reino de los cielos, el reino de los infiernos y un posterior tercer reino, el reino de los hombres. El infierno y el cielo, que siempre estuvieron en guerra, establecen una tregua, encabezada por un organismo neutral conocido como el Consejo Abrasado. Abrasados están mis dedos de tanto golpear los botones, pero bueno. Para garantizar el pacto, con el fin de permitir el desarrollo de los reinos de los hombres, se forjaron 7 sellos. Dichos sellos se romperían ante la llegada del juicio final, momento en el que el reino de los hombres pudiese hacer frente a la magnitud de la guerra. Pero parece ser que los sellos se rompieron antes de tiempo, desatando un caos que acabaría con el reino de los hombres. Y es aquí cuando aparece nuestro protagonista, Guerra. Guerra es uno de los 4 jinetes del apocalipsis, invocado durante el conflicto con el único fin de castigar a quienes han roto el pacto sagrado. Pero como todos podéis suponer, las cosas no salen como uno esperaba y Guerra no es solamente traicionado, sino empujado a un camino de venganza que lo llevará a hacer frente a las mayores atrocidades demoníacas. Intenso, ¿verdad? Es innegable que la premisa es interesante, y sin duda alguna la historia mantiene el listón a lo largo del juego. No tengo intención de destriparos más, creo que la historia se cuenta mejor a los mandos que escuchándome a mí hablar. Y cuando me refiero a los mandos, no me refiero únicamente a ser uno mismo el que lo juega, sino a ser uno mismo el que se pierde en sus escenarios, detalles y mitología.
Darksiders es un lienzo a medio pintar que carga con un trasfondo mucho mayor. Y eso es algo que el juego deja en evidencia numerosas veces. Te hace sentir pequeño, que formas parte de algo mucho más grande. O por lo menos, esa es la impresión que a mí me ha dado. Supongo que una vez jugado Darksiders 2 sabré si es cierto o no. No toda experiencia es perfecta, depende en gran medida de quién lo juega y cómo. Yo, por ejemplo, soy pésimo en los hack and slash y eso es algo que ha afectado al cómo me desenvuelvo con este tipo de juegos. En mi caso, yo he jugado en dificultad normal, y aunque no ha sido como pisar el infierno en persona, sí que ha logrado que ciertas partes me hagan meter el culo para adentro. A lo mejor es resultado de cómo concibo yo el género, pero para mí los hack and slash, más allá de su frenetismo, consiguen crear en el jugador una cierta sensación de invencibilidad. Pero en mi caso con Darksiders, no se ha sentido para nada así. Considero que uno de los principales problemas que tiene Darksiders es su sistema de mejoras y habilidades. El demonio Vulgrim cumple la función de mercader a lo largo del juego y cuenta con 2 puntos flacos: mejoras insulsas y demasiado cara. Parece como si estuviese en Venezuela. Aunque Darksiders te da la opción de jugar con 2 tipos diferentes de armas, más allá de la espada principal, la Devoracaos, la segadora y el puño sísmico se sienten completamente fuera de lugar. La Devoracaos es la espada principal de guerra y es la que con más mejoras cuenta, enfocadas en los diferentes movimientos y combos. La segadora y el puño sísmico también tienen diferentes tipos de movimientos, pero a diferencia de la espada principal, se sienten escasos. Ambas armas, por lo menos desde mi experiencia, rompen con el frenetismo proporcionado por la Devoracaos. Y es que la segadora y el puño sísmico tienen principalmente ataques cuya finalidad es la de alejar a los enemigos frente a una Devoracaos que enfatiza los golpes directos y constantes. A nivel jugable el problema se enfatiza al estar ambas asignadas a un único botón. A diferencia de la Devoracaos, que cuenta con combos conformados por 2 botones, la segadora y el puño sísmico solo cuentan con un único botón para los combos. Y aunque no tendría que ser necesariamente malo, el mal diseño de movimientos asignados a ambas armas hacen que su uso a lo largo del juego sea prácticamente nulo. Al final, esto provoca que tu arsenal de armas se reduzca únicamente a una y, aunque la Devoracaos cuenta con un set de movimiento mucho mejor. A pesar de dedicar parte de mis recursos a mejorar la eficacia de los combos, muchas veces he sentido que los enemigos no eran más que esponjas de golpes. Como he mencionado, las mejoras son bastante caras y para su obtención se requieren almas que se pueden obtener de enemigos y cofres. Es el equivalente a los orbes de sangre del primer God of War. Ahora bien, se puede llegar a sentir algo frustrante la obtención de mejoras pues muchas de ellas rondan entre las 300 y 400 almas. Supone un problema porque obtener algo más de 1000 almas ya es una tarea algo complicada. Creo que los enemigos junto con los cofres de almas, que no son precisamente pocos los que he encontrado, no dan suficientes. Es un problema que se traslada, a su vez, a la mejora de habilidades impulsadas por ira. Si se consume determinada ira, Guerra puede hacer uso de ciertas habilidades que van desde endurecer su piel, quemar a los enemigos o hacer salir lanzas del suelo. Con las habilidades yo encuentro, otra vez, 2 problemas principales. El primero es que son caras. Caras no solamente en su compra a través de almas, sino también caras en su gasto de ira. Aquí debo romper una lanza a favor del propio juego y es que es posible que no haya explorado lo suficiente. También es verdad que al igual que con el máximo de vida que puede obtener Guerra, que sigue el sistema de piezas de corazones de los juegos de Zelda, con la ira ocurre lo mismo. Y puedo decir que he encontrado muchas más piezas de vida que de ira. Por mi parte siento que debería haber un mejor enfoque en las habilidades principales de Guerra. Realmente yo no juego de forma apresurada, pues me tomo mi tiempo para explorar cada sitio posible y todavía más en esta primera entrega a sabiendas de que bebe en gran medida de la exploración de los juegos de Zelda. Es verdad que una vez que llegas a la recta final del juego la exploración del mapa se hace, tal vez, un poco cuesta arriba. Ya llevas varias horas de juego, muchos combates y si has explorado mínimamente lo que has podido a lo largo de la historia, tendrás los suficientes recursos para hacer frente al jefe final. Al final te acaba saliendo la vena Speedrun por impaciente, XD. Eso es un punto a destacar. Hay enemigos que he sentido muchísimo más difíciles que el jefe final. Y creo que se debe precisamente a uno de los puntos que mencionaba anteriormente, y es que los enemigos de la recta final del juego se convierten en esponjas de daño incluso con la Devoracaos en su máximo poder. Mientras que la pelea final bebe más de unos patrones determinados y ciertos esquives puntuales. Esto me conduce directamente a otra mecánica que nunca he entendido bien en el género hack and slash. ¿Por qué hay un botón de bloqueo? Hay juegos donde se siente mucho más simple, como God of War. Está ahí pero prácticamente no lo usas salvo en casos concretos. Sin embargo, no es que en Darksiders sea precisamente un mal añadido, el problema reside en que el botón de bloqueo es el mismo de esquive. Si estás esquivando y quieres bloquear en el momento, lo más probable es que no puedas porque el bloqueo requiere que Guerra esté completamente quieto.
No es solamente una mecánica que se ejecuta de forma torpe, sino que además rompe totalmente con el frenetismo de la batalla. Se creen que soy un pro del juego cuando estoy jugando con los dedos de los pies. Muchas veces parece que el juego busca que te enfoques en un único enemigo con el fin de sacarle todo el partido al combate, obviando por completo que tras de ti hay 7 enemigos más que ejecutan 2 ataques giratorios capaces de quitarte 2 barras de vida de golpe. Es precisamente eso lo que ha provocado en mí cierta frustración con el combate. La mezcla de enemigos con ataques muy precisos que requieren de un bloqueo que, por desgracia, no es preciso. Si se hubiese implementado un botón específico para el bloqueo, siento que este problema directamente no existiría. Pero, por otro lado, como posible alternativa, siento que se podría colocar un indicador de ataque que avise al jugador, como ya se ha hecho en entregas como God of War de 2018. A fin de cuentas, esto es una opinión subjetiva. Aunque parezca muy directa, debo decir que a pesar de estas imperfecciones, el combate lo he disfrutado de igual manera. Pero tengo claro que si hago una segunda partida, la dificultad a elegir será fácil y exploraré en mayor profundidad lo que tiene que ofrecer el mapa. Que no se note que soy manco. Aunque me gustaría hablar en profundidad sobre las mazmorras y determinadas secciones del juego, me voy a contener para no estropear la experiencia. Pero debo decir que las mazmorras nada tienen que envidiar a las de Zelda, aunque es innegable que beben, a veces incluso demasiado, de las más clásicas. Ahora bien, si como yo sufriste la famosa búsqueda de los fragmentos de la Trifuerza en Zelda Wind Waker, debéis saber que incluso aspectos tan odiados como ese fueron imitados por Darksiders. No diría que es tan insufrible como en Wind Waker, pero sí que te dan ganas de tirarte por la ventana. Y muchas veces orientarte por el mapa es un poco complicado. La verdad, es un juego magnífico y que nada tiene que envidiar a los grandes del género. Buena historia, buena música, buena jugabilidad y un carisma impresionante en cada enemigo, escenario y diálogo. Yo diría que este juego es una obsesión para más de uno. Para mí lo es, sin duda. ¿Y a vosotros? ¿Qué os pareció el juego? ¿Estáis de acuerdo conmigo o discrepáis? Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, un besito. Pilgrim se despide.